Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Un saludo fraterno desde Santiago de Chile a cada uno de ustedes. La verdad que es una bendición poder estar participando de este curso como facilitador y de verdad me siento honrado de poder compartir los contenidos de este curso que sin duda hoy tiene mucha significancia en los tiempos que estamos viviendo. Es de esperar de que estas 6 semanas que tengamos sean de mucha edificación. Yo por lo menos estoy expectante de poder una vez más repasar estos aspectos que son muy importantes tanto para la sociedad como para nosotros como iglesia, que también tenemos nuestros propios vínculos o formas de relacionarnos internamente, pero no vivimos en una burbuja, somos parte de una sociedad, por lo tanto nos compete también participar de esta sociedad, participar de esta tremenda aldea que hoy está globalizada, en esta sociedad que hoy está íntimamente relacionada y por lo tanto tenemos que entender también de qué manera poder vivir de manera adecuada, vivir bien, que tiene que ver también con el concepto de ética. Y quisiera compartirles en estos momentos eh, un video introductorio acerca de la materia de esta primera unidad, que tiene que ver con el concepto propio de ética, de moral, y ese sentido ético que tiene el ser humano y que está implícito en sí mismo. Permítanme entonces compartirles este breve introducción. Acá hay dos preguntas que nos van a ayudar entonces a adentrarnos en el tema. Por un lado, la pregunta, ¿qué es la ética? ¿Y qué importancia tiene esta para nosotros como individuos, como cristianos y también como miembros de esta sociedad? Eh, Tenemos que partir con la siguiente eh, aspecto, con el siguiente principio, que es entender que todo ser humano es eminentemente social. No podemos abstraernos de ese concepto. Es decir, que está implícito en nosotros y nos movemos en ese ámbito de la moralidad. El concepto ética viene del griego ethos, que precisamente significa carácter. Y el carácter nosotros lo formamos o viene como el resultado de nuestra interacción, de nuestras decisiones que tomamos, que no son intrascendentes, porque todo lo que hacemos va a tener repercusiones. Esas decisiones irán generando una predisposición a nuevamente volver a elegirlas cuando éstas parecieran ser aspectos que van en nuestro beneficio. Pero ojo, porque nuestras decisiones, nuestras actitudes pueden ya terminar siendo buenas decisiones o malas decisiones. Las decisiones, como les decía, son importantes y debemos tomarlas en serio, porque trae consecuencias a nuestra vida y a nuestro entorno. Es el carácter lo que va forjando nuestras virtudes, porque a la medida que nosotros vamos desarrollándolas, vamos adquiriendo ciertas habilidades o capacidades. Y aquí hay una expresión de Aristóteles que dice que quien quiere actuar bien tiene que ser como el arquero, aquel hombre que lanza su flecha y que intenta entrenar cada día para acertar en el blanco. Es decir, que nuestras actitudes, nuestro carácter se va forjando, se va fogueando, se va perfeccionando en la medida que nosotros actuamos, ya sea en función de buenas actitudes, que son los que van definiendo nuestro carácter. Proceso inverso es cuando nosotros
ac- tomamos actitudes que son incorrectas y que terminan poniendo en nosotros actitudes que son reprochables dentro de nuestra sociedad. Las virtudes podemos entender que son aquellas predisposiciones que nos llevan a la felicidad, que es lo que todos buscamos. Es decir, que con nuestra accionar, con nuestra actitud, yo creo que toda persona busca ser feliz. Pero entiéndase que la felicidad entonces está asociado al carácter, a mi ética, que es, ¿cierto?, la instancia donde yo defino qué hacer y no hacer. ¿Con qué objetivo? El buscar la felicidad. Como les decía hace un rato atrás, los seres humanos son evidentemente morales. Los estudiosos mencionan que la moral tiene dos dimensiones, dos aspectos. Una que es estructural y otra que tiene que ver con el contenido de la moral en sí. ¿Esto qué quiere decir? En lo estructural nos dan a entender que todos nos comportamos o tenemos esa estructura, esa forma que nos hace actuar con moralidad, por decirlo así. Porque los seres humanos, a diferencia de los animales, no nos vinculamos o no actuamos en relación a nuestros instintos. Lo que hacemos primeramente es analizar y ver los factores y las cosas que pueden incidir en mi actitud, en mi accionar. Y un ejemplo de eso podría ser, por ejemplo, el que frente a un plato de comida, nosotros no hacemos lo que quizás nuestra mascota hace cuando ve su plato de comida con alimento, ¿no? Se tira de cabeza, como en el caso de los perritos, y come sin considerar ninguna otra cosa más que el poder saciar su hambre. Nosotros, por otro lado, lo que hacemos es, frente a un plato de comida, y a pesar de tener hambre, lo que hacemos es detenernos y pensar que a pesar que tengo hambre y ese plato es el mío, voy a esperar a los demás para juntos sentarnos en la mesa. Porque eso es lo correcto. Y no yo partir solo comiendo simplemente porque yo quiero saciar mi hambre con ese plato de comida. El contenido moral, que es la otra parte, ¿cierto?, de este concepto, tiene que ver con las formas o las expresiones que tiene la moral. Y cómo entendemos y cómo actuamos en razón a distintas situaciones. Por ejemplo, hay culturas que consideran a las mujeres inferiores a los hombres, como es el caso de algunos países del Oriente. Y por tal actitud o pensamiento, su trato hacia ellos no es el mismo que cuando tienen un vínculo o un trato con un varón. Su cultura, sus tradiciones, le han hecho considerar de que esa es la manera en que ellos se deben relacionar. Esto nos da pie a entender de que el contenido moral se adquiere a través de la religión, las tradiciones, la propia historia de cada persona, que va alimentando entonces este contenido y la forma de comportarse. Por eso que es importante tomar en cuenta todos esos aspectos. Es decir, que cada persona tiene diferentes grados de moralidad. Todos somos morales. Todos respondemos de diferentes maneras frente a ciertos estímulos, frente a ciertas situaciones, pero al fin y al cabo es nuestra moralidad
que es alimentada, que es construida, como les decía, a través de nuestras tradiciones, nuestra propia fe y nuestras experiencias personales. Por eso que la importancia que se tiene hoy de que los niños deben aprender y sus principales modelos y ejemplos son sus padres. Por eso que los que somos padres tenemos que tener en cuenta que los hijos, nuestros hijos, aprenden de nosotros. No precisamente de lo que nosotros decimos, más bien ellos adquieren nuestras conductas. Así que no es suficiente decirle a nuestro hijo, pórtate bien, sino que lo que tenemos que también hacer es portarnos bien para que ellos aprendan esa conducta y entiendan que eso es lo correcto, eso es lo pertinente, y que no basta simplemente con un discurso moral, ¿cierto? Moralista, sino que viene asociado al mismo acto, en este caso, de una buena actitud. Por lo tanto, hermanos, estamos viendo aquí que el ser humano, por esencia, es un ser moral, diferente unos de otros, y que, por lo tanto, hace, en este caso, una situación compleja, la de relacionarnos en sociedad. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Cuál es la labor de la sociedad? ¿Cuál es la tarea que hay que emprender para que podamos convivir bien? Amartya Sen, un premio Nobel de Economía que ganó hace algunas décadas atrás, buscando el bienestar de la sociedad, llegó a esta siguiente expresión que nos ilustra cuál es el rol, en este caso, de la sociedad y específicamente de las autoridades. Es obligación de las sociedades empoderar las capacidades básicas de todos los seres humanos para que puedan desarrollar aquellos planos de vida que tengan razones para valorar. Aquí lo que estamos enfatizando es que todas las personas tienen derecho a ser felices. Y la actitud, la ética, nos ayuda en ese sentido. Ahora, nosotros no podemos imponerle a nadie la fórmula de la felicidad. Nosotros no podemos llegar a imponerle al resto de la gente que esta es la manera que tú tienes que vivir para ser feliz. Aún nosotros los cristianos, que hemos adoptado nuestra fe como la mejor manera de llevar nuestra vida. Pero nosotros no podemos llegar y ser impositivos las personas, obligándolos a hacer lo que ellos no quieren hacer. Lo que sí, obviamente, tenemos que compartir las cosas buenas, los principios esenciales y lo que Dios nos ofrece. Pero cada persona es libre de tomar sus decisiones. Tiene la libertad de aceptar o no lo que Dios nos propone como estilo de vida. Pero sí hay un derecho implícito en todos los seres humanos, que todos deben tener las posibilidades de ser felices. Eso implica el hecho entonces de que todos tienen que tener las mismas posibilidades para realizarse como personas. Y no solamente ser el privilegio de algunos. Ese es el gran desafío que hoy tienen las sociedades, ¿no? De lograr esa igualdad de oportunidades para todos, que lamentablemente hoy no podemos disfrutar y no podemos ver en muchos lugares del mundo. Aunque el ser humano y la sociedad humana ha construido principios éticos y morales, o más bien dicho, ha definido y ha tratado de buscar el bienestar común, que ha tratado de plasmar las cosas correctas que debemos practicar para hacer una sociedad mucho más estable y equilibrada, en la práctica nos damos cuenta que esto no es así. Lamentablemente,
Sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo injusticias, sigue habiendo guerras, pleitos y ambiciones que afectan a toda nuestra sociedad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no vivimos de acuerdo a nuestras propias declaraciones e ideales, indistintamente de la cultura en que nos encontramos? Porque una cosa es lo que está escrito en el papel y otro es lo que nosotros practicamos, ¿no es así? Frente a esta problemática se han buscado explicaciones. La filosofía, por un lado, dice que el problema está en el mismo hombre y que le han denominado el mal radical. Es decir, que el hombre implícitamente es un ser que no necesariamente se comporta de manera adecuada. Nada, y por frente a ese problema, nada puede hacer y nada puede ayudar a ir contra su propia naturaleza. O sea, el hombre, en otras palabras, está tratando de explicar de que es por esencia alguien que tiene esa maldad. La ciencia, por otro lado, a través de sus distintas ramas, pero específicamente la neurología o la neurociencia, dice que el ser humano biológicamente no está capacitado para ser buena persona, en otras palabras. ¿Por qué? Porque en su interior, dicen ellos, habita el gen egoísta. O sea, por naturaleza, pensamos en nosotros. Buscamos nuestros propios intereses. Y eso es lo que provoca los problemas sociales que hoy estamos viviendo. Y creo que en ese sentido estamos de acuerdo, ¿no? Falta un poco más de solidaridad. Hay que pensar en los demás. Y si lo hiciéramos, esta sociedad sería un poco mejor. El ser humano está entonces en esa condición. Y frente a este mismo cuadro que plantea la ciencia, un estudioso de apellido Hamilton dice que sí existe, dentro de todo este cuadro fatal de una humanidad egoísta, está un gen que es el gen altruista, que hace que el hombre piense y considere el bienestar no de todos, sino de sus más cercanos, de su entorno familiar. Y eso tiene cierto sentido, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos es pensar en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en quienes son los más cercanos y que tenemos vínculos mucho más cercanos. Con ellos somos generosos, con ellos somos altruistas, con ellos somos considerados. Pero con el resto no ocurre lo mismo. No pensamos en los demás. ¿Pero qué dice el cristianismo? Creo que el cristianismo hoy, frente a lo que plantea, frente a lo que enseña, tiene mucho que decir respecto en este ámbito de la ética. Porque ustedes se darán cuenta que el cristianismo tiene respuesta a los dos planteamientos anteriores. Sí, el cristianismo está de acuerdo que el ser humano tiene entonces esa semilla de maldad, pero es mucho más optimista que los filósofos, que lo ven de una manera fatalista y que poco y nada se puede hacer. Lo que sí se pueden hacer son arreglos cosméticos, es decir, esconder un poquito o aparentar las malas prácticas, cosa que no se note mucho la maldad. Pero ustedes saben que eso no acaba con el problema de fondo. El cristianismo dice que el problema es el ser humano y le da un nombre, y es el pecado, que precisamente tiene que ver con el egoísmo. O sea, una palabra asociada al pecado es el egoísmo. Porque el ser humano desde el momento en que pensó en sí mismo y se consideró él como el ser más importante, se alejó de Dios. Porque consideró que
él podía por sí mismo ser feliz y tener su autorrealización. Pero eso es lo que ha causado el mal en el mismo ser humano y en la sociedad. Su egoísmo, esa actitud, ¿cierto?, de rebeldía, pero que vemos también en el cristianismo trae respuesta a este problema social. Es decir, que el cristianismo ha identificado el problema, pero también tiene la solución al problema que tiene nombre y es el pecado. Aquí nos damos cuenta, mis queridos hermanos, de que muchos de los problemas que hoy nuestra sociedad tiene, por decirlo todos, tienen un origen espiritual. Tienen una causa de que nosotros nos estamos comportando de manera adecuada. Hoy los principios éticos están en crisis. Los principios que por mucho tiempo nos normaban, hoy están en cuestionamiento. Porque hoy se ha dicho de que no existe una única verdad, sino que hay muchas. El relativismo ha debilitado las bases de la convivencia social y ha generado todos estos excesos y problemas que en la historia hemos visto repetidamente. Estamos ahí en esa espiral de la historia de que volvemos a pasar por épocas que antes se vivieron y que muchas veces son los mismos problemas, pero maquillados o adornados a la moda o la época del momento. Los problemas del ser humano necesitan no maquillarse, sino que tratarse de fondo. La injusticia, la discriminación, la corrupción, todo esto, el feminismo, todos son aspectos y son señales de una falta de ética y sobre todo malas prácticas morales que están dañando nuestra identidad. Hoy la gente ha preferido replegarse y pensar en los suyos, en su entorno más cercano, y no pensar en la sociedad, no pensar en el bien común, porque no están las garantías y porque muchas veces quienes tienen el poder no han sabido desarrollarlo, porque quizás también han caído en esta idea de que poco se puede hacer para que esta sociedad sea mejor. La solución no está en la economía, la solución no está en tener cosas, es un problema interno, de actitud, de cómo estoy yo viendo la vida en sociedad. Por eso que el cristianismo tiene mucho que decir, y sobre todo en este aspecto ético. Nosotros entendemos que el Señor nos trae vida, y Él nos ayuda entonces a cómo vivir adecuadamente. No pensemos que como cristianos, y entendiendo que no somos de este mundo, nosotros tenemos que separarnos de este mundo. Por el contrario, tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, tenemos que ser influencia en medio de estos tiempos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los principios de Cristo. De nosotros demostrarle con nuestros actos que es posible vivir de manera adecuada. Y eso tiene que ver mucho con reprimir ese egoísmo que es la causa del pecado. Un cristiano no debiese ser egoísta. Un cristiano no debiese pensar en sí mismo únicamente. Si hay algo que hoy falta es la compasión. Pensar en los demás. Pero no en un aspecto solamente caritativo, ¿no? No pensar en la compasión en el solo acto de ayudar al que está desvalido, al que no tiene con qué comer o el que no tiene compañía. La compasión traspasa todo ámbito de relaciones y de vínculos con las demás personas. Romanos 12:15 nos da un ejemplo claro de eso, que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Es decir, que debemos ser compasivos con los que se gozan y ser compasivos también con los que lloran. Muchas veces nuestro egoísmo, nuestra envidia, no nos permiten
estar con quien tiene, porque simplemente pensamos que no necesitan nuestra compañía, nuestra amistad, nuestra solidaridad. Los principios éticos cristianos, si ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, tienen mucho, mucho que ver en este tiempo. En esta unidad de esta semana van a ahondar un poquito más sobre el concepto de ética y moral y van a tener una lectura que sin duda les va a llevar a reflexionar y a considerar aquellos aspectos que como ser humano nosotros no nos podemos desligar, que tienen que ver con nuestra conducta ética y moral en medio de estos tiempos. Que el Señor les bendiga.